34 en Reforma presenta 233 días y los días dormidos, los días que la ciudad se durmió. Hoy estamos en azul. Programas del 108 al 112. Miércoles 8 de julio del año 2020 al domingo 12 de julio del año 2020. Capítulo 108 al 112. Un 9J de protesta y sigue la soga. Al mejor estilo TJ, 100% única. Tan tan tan, ta 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 tan, ta 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 tan tan tan, ta 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 tan. Hola, muy buenas tardes. Hoy otra vez estamos nuevamente con ustedes para hacer nuestro prestigioso ciclo 233 días y los días perdidos, los días que la ciudad se durmió. Programa correspondiente a hoy, domingo 14 de marzo del año 2021, sin cuarentena, en nuestro, como se dice, estudio habitual, que en este caso están Reformas. Bien, como el movimiento se demuestra andando, pues andemos. Hoy vamos a hacer un programa largo que va a ir desde el capítulo 108 hasta el 117, donde hablaremos sobre esos días de la pandemia, de la cuarentena, días de que ya serían días, como se dice, bastante tensos, días bastante peleados también, pero bien, como el movimiento se demuestra andando, pues andemos. Vamos a empezar con el capítulo 108 al 112, pero bien, luego de una barrida, bien, luego de esta corta barrida, vamos a hablar sobre este número de capítulos, o sea, desde el miércoles 8 de julio al domingo 12 de julio. Bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Bueno, en materia de clima, o sea, el clima seguía, como se dice, un clima de invierno, un clima frío, en ese caso. Aquel miércoles 8 llovió tenuemente, luego, o sea, como que mejoró, pero era, como se dice, no era un día más porque era un día como un día bastante, como se dice, estresante, más precisamente en las redes sociales, porque durante esa jornada y ya más antes de esa jornada se estaba, como se dice, se estaba fogoneando, se estaba, como se dice, agitando una nueva concentración, una nueva manifestación en contra, como se dice, del aislamiento obligado. Pero bien, para ese momento la cita iba a ser, como se dice, el jueves 9 de julio, el jueves 9 de julio en la zona del obelisco. Bien, ¿qué es lo que ocurre acá? La convocatoria habíamos dicho que fue por las redes sociales, pero se la llamó como el 9J, banderazo por la República. Bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Bueno, hacia aproximadamente aquel jueves, muchas personas, digamos, opositores al gobierno o algunas que otras personas también en forma espontánea se manifestaron, como se dice en ese lugar, se manifestaron y como se dice, para un pronto restablecimiento de la normalidad y de que se acorte o se termine la cuarentena. Bien, momento de que digamos de que ya estábamos, como se dice, los ánimos estaban caldeados a causa de que, bueno, ya estábamos casi por el día número 109 de aislamiento y es como que ya empezaba a hacer mella, como se dice, de la población, el problema económico y el problema, como se dice, el problema emocional. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre en este caso? En este caso lo que ocurre es que, o sea, se empieza a mover los primeros, como se dice, los primeros casos, como se dice, de que cómo la pandemia pudo haber afectado más precisamente a los negocios, y se muestra, como se dice, una calle Corrientes o un microcentro vacío, sin pobladores. Se muestra, como se dice, una baja entre muchos locales de alquiler, que eso es como que un poco lo que lamentablemente ocurría. Bien, en el ámbito de la televisión, como se dice, entre el viernes 10 de julio
el viernes 10 de julio, como que los programas de Chimentos importantes empiezan, como se dice, a hablar sobre una posible vuelta del circo mediático, pero con protocolos, digamos. Es como que un poco lo que ocurre. Bueno, también en el ámbito de la tele, como que la televisión empieza a tener algunas modificaciones y empiezan a aparecer algunos casos de contagio, y ahí es como que la televisión, a ver, como que en sí la televisión quería volver a la normalidad, pero al mismo tiempo como que se veía dificultada con esto, y como que se dice que los programas se empezaron a volver un poquitito aburridos. Esa sería como la idea, pero bien, es como que la protesta del 9J es como que es lo que, como se dice, inundó las páginas de los diarios, de los periódicos, digamos, y una, como se dice, una tenue, como se dice, campaña política de los dos bandos antagónicos. Como ustedes verán, es como que yo me estoy repitiendo bastante, pero es lo que pasa de que hubo un momento de que el aislamiento de estos 233 días, como que algo se cortó y que se volvió a la confrontación política. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Bueno, en este caso yo le puse vamos a los 150 porque hacia aproximadamente el domingo 12 de julio, domingo 12 de julio se vuelve, como se dice, a decretar otro decreto donde se vuelve a extender el aislamiento, pero más en este caso hasta el lunes 27, como se dice, de julio en adelante. Pero, ¿qué es lo que ocurre en este caso? En este caso, como que durante esa semana, el caso de que a ver, como que sería en este caso sería algo bastante, como se dice, bastante poco común a lo que se estaba haciendo antes, porque recordemos que al principio de la pandemia los mensajes de extensión de la cuarentena se hacía, como se dice, el gobierno lo hacía en persona, pero en el caso de esta, más precisamente, fue, como se dice, algo bastante particular porque el anuncio el anuncio fue, como se dice, grabado, o sea, se lo emitió por las redes sociales, y es como que quedó un poco, como que empezó como a ver, como que se empezó a enfriar, o sea, como el acercamiento de como esto del gobierno a la gente, a las personas, porque digamos de que ya para ese momento ya la población estaba un poquito cansada del aislamiento, digamos, y eso es lo que fue ocurriendo. Bueno, en este caso puse la foto de una señora bastante elegante, hablando que diga viva la independencia, con su bandera argentina y sus cacerolas. Bueno, y acá una cuerda donde dice vamos a los 150. ¿Por qué puse esta pregunta diciendo vamos a los 150? Porque lamentablemente íbamos a ir a los 150 y es como que se estaba estirando de la soga bastante peligrosamente. Porque digamos que también en algunos casos habían dado, como se dice, una libertad como de que cada, como se dice, cada municipio o cada provincia pueda establecer las reglas de aislamiento, y en el caso de Buenos Aires se empieza a filtrar como si es una especie de plan de como esto de abandono de la cuarentena, y empieza, como se dice, a querer un poco más de aperturas. Bueno, hasta ese momento, digamos hasta ese momento, como se dice, habían abierto un poquito, donde los niños y las niñas iban a, como se dice, o sea, estaban autorizados a salir una hora por día, 2 veces por semana, pero en la inminente llegada de las vacaciones de invierno, o sea, se extiende la medida para todos los días y se alarga 1 hora y media, o sea, se agregan 50 minutos, 30 minutos, digamos, pero ese sería como un poco la novedad. Y esto es como que también y también otra medida también es que se permite hacer ejercicios, como que se empiezan a abrir las plazas y los parques,
y se permite que la gente pueda hacer ejercicio durante el horario de la nocturnidad, digamos. Bien, y es como que fue una medida bastante polémica, pero es como una señal, como se dice, de como esto de que se podía, como se dice, reabrir, como se dice, el aislamiento. Pero bien, luego de esto voy a pasar a la otra parte del programa, que en este caso me voy al 113 hasta el 117. Bien, programa 113 al 117. Lunes 13 de julio del año 2020 al viernes 17 de julio del año 2020. Capítulos 13 al 117. Los niños vieron el aire libre y el correr. Al mejor estilo TJ. Bien, luego de esta breve pausa, en este caso voy a, como se dice, voy a hablar sobre los días 113 al 117 del aislamiento, que digamos de que lo habían extendido hasta el 27 de julio, digamos, pero digamos que fue una semana bastante particular porque el caso de que, o sea, el caso de un posible, como si una posible apertura, empieza como un poco a hacerse efectivo en el caso de algunas provincias en particular empiezan, como se dice, una especie de apertura y empiezan, como se dice, a abrir algunos que otros bares, se empiezan a abrir algunas que otras actividades y de forma levemente. También se empieza un poco a abrir a causa de que hay, como se dice, una especie de, como se dice, como que hay una especie de como esto de, hay como una especie de querer, por ejemplo, de poder abrir todo, y en el caso de Buenos Aires lo que hace, larga una de las medidas que larga fue la de permitir, como se dice, los ejercicios físicos durante la noche, y larga también la medida de los niños en vacaciones de invierno, porque digamos que estábamos previo a las vacaciones de invierno. Aunque ustedes no lo crean, íbamos a estar en vacaciones de invierno, aunque digamos en un momento bastante especial. Y esa fue como un poco la medida que un poco extendieron las alertas, y es como que esa medida no fue bastante discutida, pero digamos de que es como que se trató de ver como se dice, como que la población pueda empezar a sociabilizar, pueda volver a adaptarse, y eso fue como un poco la sintonía. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Bueno, lamentablemente la medida que se había dado, que era permitir, como se dice, que las personas llamado runnings puedan salir a, como se dice, a correr, o que también algún que otro como se dice, aficionado a la maratón quiera empezar a correr, empieza a tener su especie de desajuste, porque digamos que el primer día, más precisamente el lunes 13, más precisamente como que se ve algo muy desordenado y la gente está muy junta. Luego de ahí ya para el martes 14 ya se empieza, como se dice, a ordenar un poco, y también que se empieza, aparte de esto, de los running, empiezan como una especie de boomerang, de que los casos empezaban a subir, digamos. Como que lamentablemente los casos empiezan a subir, y luego ya para la próxima extensión, que era la del 26 ya como que se iba a volver, como se hizo, una cuarentena bastante férrea, digamos, donde, como era al principio de marzo, digamos que era, como se dice, donde podían solamente circular los esenciales. Bien, ese sería como lo que fue ocurriendo en este caso. Bueno, acá tenemos la foto de un niño y una niña jugando al tobogán, o sea, en una plaza, y este sería como un cartel representando los running de Largaron.
Bien, o sea, en conclusión de esto, bueno, ¿qué es lo que ocurre acá? Lamentablemente luego de todo esto, la medida, o sea, queda un poquito, o sea, lamentablemente esa medida de donde se permitía que la gente pueda salir a correr, como esto se trata como se dice de postergar un poco y se quiere y ya para la próxima extensión, digamos que era más o menos ya la semana del 20 de julio, ya empiezan o sea, como que se vuelva a una primera fase, digamos. Y ese sería como el colorario de esto. Bueno, y en el ámbito de la televisión, digamos que no nos ofrecen mucha variedad, pero pero lo que se ve ya para ese mes de julio se ve en el caso de los programas de deporte, ya empieza, se deja, como se dice, se deja el archivo, digamos, porque hasta ese momento los canales de deporte no tenían, como se dice, no tenían programación estable y se dedicaban a poner programas de archivo a causa de que lamentablemente no se estaba jugando al fútbol, no había fútbol y es como que un poco también los jugadores también empiezan a ver un poco el resquemor de todo esto, de una posible vuelta del fútbol, que lamentablemente se postergaría hasta el mes de noviembre, digamos, más o menos para cuando apareció el calor, y también como que estaba tratando de ver si se podía empezar al menos a entrenar, digamos. Bien, y en el ámbito de otro rubro también que empieza a protestar también fue en este tiempo, fue el caso de las peluquerías, empiezan a hacer como una especie de juntada, digamos, muchos de los peluqueros, los peluqueros reconocidos para que se pueda abrir las peluquerías. Cosa de que ya en el próximo capítulo ya lo voy a adelantar. Pero bien, luego de esto me empezaré a despedir. Como siempre, este programa dedicado a Orquídea. Bueno, hoy seguimos en Reforma. Acá ya se nos está haciendo la noche. Y bueno, en este caso vamos a traer a Ovejita. Hoy estamos, bueno, acá tenemos a Ovejita. Ovejita nos saluda. Pero en este caso tenemos a Ovejita de azul, porque digamos de que estamos en una tecnología de azul. Bueno, esta nueva cámara que TJ Canal adquirió tiene algunas novedades donde se puede grabar en azul, se puede grabar monocromático y se puede grabar en rojo también. En este caso el programa está íntegramente en azul. Es una tecnología que vamos a ir teniendo. Bueno, acá en este caso trataremos de poner a Ovejita en la parte verde. Pero bien, luego de esto me empezaré a despedir. Bueno, luego de esto me empezaré a despedir como siempre nos veremos mañana haciendo 233 días y los días perdidos por TJ Canal del 34. Tan 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 ta 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 tan 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 ta 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 tan.